máquina seguía pita pita y caminando. Al comienzo de esta presentación del tercer libro de una serie, se trata de una tetralogía, de la cual este libro es el tercer volumen, la tercera parte, en la que Jorge Veraza se dedica a recuperar, a reconstruir, a reivindicar, a rescatar el pensamiento del Marqués de Sade. Este fue un protagonista central de la Revolución Francesa y una de las expresiones críticas más radicales que se dieron en aquellos acontecimientos, y que él fue autor de una contribución radical al pensamiento político, que fue el primer tema que trató Jorge Veraza en su libro El otro sale, Democracia Directa y Crítica Integral de la Modernidad. Y como fue un autor tan central, tan radical, de una expresión tan profunda de aquella gran crisis en medio de la cual nació la sociedad moderna, capitalista, ha sido un autor sistemáticamente vilipendiado, denostado, tergiversado, falseado por la cultura propia de esta sociedad, especialmente por representantes de los más connotados de esta cultura, incluso por pensadores críticos, también sumamente radicales, que han intentado entender el pensamiento de Sade. En verdad lo que han hecho ha sido malinterpretarlo, a esta tergiversación, a esta respuesta, desmantelamiento de esta andanada de calumnias que se han venido acumulando en torno al pensamiento de este personaje. Dedicó Veraza el segundo volumen de esta serie, que es Bataille contra Sade, las muy elaboradas mentiras de Georges Bataille sobre Donatien Alphonse François de Sade. Bataille es el filósofo, el pensador anarquista más radical, más profundo, y él tomó el pensamiento de Sade como modelo de lo que él pensaba debía ser la crítica aparentemente negativa y muy radical, anticapitalista, y sin embargo, en el fondo, se entraña Jorge Veraza en esta obra y otras que ha publicado. Se trata de un pensador que finalmente recae o que termina por rescatar y por defender al capitalismo, y en este caso contra uno de los críticos más radicales del capitalismo, como fue el Marqués de Sade. Y el día de hoy presentamos la tercera obra, Expresac, o la sátira de la burguesía, el Nuevo Justin de Marqués de Sade, en la que Veraza nos presenta una sátira de la burguesía que el Marqués de Sade lleva a cabo a través del personaje central de esta novela del Marqués de Sade, que fue la novela que le valió el encarcelamiento final, con el que terminó su vida, encerrado en un manicomio, y que es en la que el Marqués de Sade se ocupó de mostrar las raíces más profundas de esta sociedad, en la que nos va a mostrar cómo están hechos, cómo están construidos los amos de la nueva sociedad. La burguesía, aliada con el antiguo régimen, muestra sus características más esenciales en esta coyuntura, y es lo que logró ver el Marqués de Sade en aquel entonces. Bien, teníamos invitado para hoy a Andrés Barrera para que también nos comentara esta obra de Veraza. Él no pudo llegar. Yo voy a dar un breve comentario solamente para lo que pensamos, lo que le invitamos a comentar acerca de esta obra. Lo voy a dar al final, pero después de que haga su comentario nuestro invitado el día de hoy. Esta es
este es el primer evento que tenemos el día de hoy con la participación de Jorge. Más tarde, a las 6 de la tarde, él va a dar una plática en la que va a continuar profundizando de alguna manera los temas que hoy vamos a tratar. Pero vamos a comenzar con el comentario de Mario Rivera. Yo intentaré una breve intervención de lo que Andrés Barreda me imagine que podría haber comentado, y vamos a concluir con comentarios del autor. Al final, si tenemos tiempo, intercambiaremos ideas, preguntas, dudas, comentarios con ustedes. Bien, Mario Rivera es un amigo muy cercano. Él se ha dedicado a la difusión de la cultura crítica desde hace mucho tiempo. Él es colaborador en la edición de la cuarta parte de esta tetralogía sobre el Marqués de Sade, que vamos a publicar próximamente, y ha colaborado con nosotros en varios proyectos y actividades que hemos llevado a cabo en esta beta del rescate de la cultura crítica. Bien, Mario Rivera, tiene la palabra. Bueno, quiero agradecer primero a los amigos de Editorial Itaca y a Jorge Veraza la invitación que me hacen para presentar este texto de comentario al libro que ya saben cómo se llama, al que le titulé Una crítica nihilista del nihilismo de Bresac. En estos días en los que el Vaticano celebra en Roma una cumbre sobre la pederastia eclesial y nuestros gobernantes reconocen que el territorio nacional se convirtió en una gran fosa común, la lectura del último título de nuestro amigo Jorge Veraza resultará de gran utilidad. Mediante un profundo y pormenorizado conocimiento de la obra escrita por el Marqués de Sade, y gracias a un sólido dominio multidisciplinario que abarca desde las ciencias económicas hasta la psicología, la antropología y la filosofía, Veraza Urtuzuastegui arriesga y aventura una interpretación de la Nueva Justine escrita por Donatien Alphonse François Marqués de Sade después de los años más álgidos de la Revolución Francesa y publicada en 1797, en la que junto a la martirizada Justine, el nuevo personaje central de este texto, el conde Bresac, un parásito sodomita, feminicida y genocida en potencia, necrófilo, que agranda sus riquezas a costa incluso de pasar por encima, montarse literalmente sobre el cadáver de su madre, alegoriza en su esencia este Bresac, según Veraza, el papel antihistórico y destructivo de la burguesía en el pasaje de la humanidad, para el que se disfraza y enmascara solo para traicionarlos detrás de los principios filosóficos del materialismo de la Ilustración, formulados y desarrollados por Holbach y Voltaire, entre otros. La burguesía impostora y traidora del materialismo se apodera de los discursos ilustrados sobre la naturaleza infinita, sin principio ni fin, desplegándose por autopropulsión y sin necesidad de Dios, solo para burlarse del pueblo incauto y bondadoso, enceguecido por el amor hacia sus amos y gigantes, y de ese modo justificar su más radical nihilismo y egoísmo, una crítica moral del capitalismo, algo así como la que hace Raskolnikov de Dostoyevsky en sus monólogos asesinos para justificar su crimen contra la vieja usurera, otra parásita. Si hubiese habido tiempo, me habría gustado comentar aquí en extenso la crítica que Veraza Urtuzuastegui despliega en el capítulo 4 de su libro, comentando sobre el cuerpo general del materialismo de la Ilustración, o referirme a sus apuntes sobre la importancia y la tradición del género satírico literario como instrumento adecuado para el ejercicio de la crítica social mediante el humor. Pero no lo hay. Lástima. Entro entonces al asunto que más me interesa y que me parece es el cuerpo central de la tesis, a saber, la nueva postura de Veraza
respecto al carácter antihistórico de la burguesía, que antes de caracterizarla como una clase productiva en el poder, la define en esencia desde su nacimiento como a un gran mal destructor de la historia toda de la humanidad. Peraza lee a Sade y hace la interpretación de este autor desde la crisis del capitalismo en el siglo XXI, en esa magnitud de destrucción desde la que es difícil encontrar el lado revolucionario de la clase en el poder. Pues ¿qué puede tener de revolucionario un ente parasitario, nihilista y destructor como es la burguesía pintada por Sade, según Peraza, desde su más temprano origen? El capital vino al mundo chorreando en cada poro sangre y suciedad, ya lo dijo Marx, que en esto sí concordamos con él, parece decir Jorge, aunque no en cambio con sus tesis del manifiesto del Partido Comunista y el Capital, sobre todo las del tomo 3, según las cuales la nueva clase dominante a nivel mundial, la burguesía, es una clase revolucionaria por excelencia. No. Desde la perspectiva actual del capitalismo snuff o el capitalismo gore, donde el momento mágico por excelencia de la explosión de los vestigios de la vida bajo el dominio del trabajo muerto como capital, se produce en la eyaculación sobre un cadáver materno de preferencia y donde los campos del que brotaron ayer flores y frutos supuran hoy cadáveres, y todo por ganar la competencia y más dinero para uno, más la superexplotación de los otros. Ahí reclama Peraza, tomado de la mano de Sade, no hay espacio ninguno para un ser revolucionario. Aunque habría que decir que si nos apegamos al texto de Sade que glosa Peraza, y que este último supone una alegoría sobre las relaciones entre la aristocracia, la madre del conde Bressac, asesinada, violada y ultrajada por este mismo, la nueva burguesía, Bressac, y el pueblo, Justin, con sus desventuras por ser explotada a la vez que virtuosa en el sentido cristiano, entonces la vieja aristocracia del antiguo régimen, la madre de Bressac y víctima de su perversión infinita, sale demasiado bien parada. Es la madre bella y noble, bondadosa, que se desvive con cuidados y protecciones para el ser que la traiciona y la hace objeto de matricidio. En verdad, que ante esta crítica anticapitalista se viene a la memoria la advertencia de Marx a los obreros en su crítica del programa de Gotha, cuando recordaba que el capital y la burguesía no eran su único enemigo histórico, sino también los terratenientes y el clero. Por su parte, representado en la figura de Justin, el pueblo aparece como un tonto bueno y cristiano que cree religiosamente en todo lo que le dice su amo, mientras que la revolución, como derrocamiento de los poderosos, quedaría reducida al puro terror y a la guillotina. Una visión que ya enfrentó Víctor Hugo en Los Miserables a mediados del siglo XIX, y para la que los mejores momentos constituyentes del pueblo y el proletariado en la revolución, desarrollados después en México y en Rusia, pasaron por completo desapercibidos. Ubicado así en el punto del fin del capitalismo como resultado de su crisis crónica en el siglo XXI, semejante mucho al que produjo las teorías del imperialismo de Lenin, a Rosa Luxemburgo y Nicolás Bukharin, la misma crisis aparece como si fuese vista con los ojos de Sismondi. La pura destrucción sin su contrario. La crisis dejaría de ser así el instrumento para la recomposición del capital por medio de su desvalorización y solo quedaría como su punto de putrefacción y muerte. Pareciera como si toda la crítica desplegada por Marx a lo largo de su vida para desautorizar la teoría de los mercantilistas, según la cual la causa y el motor de la acumulación de riqueza y capital es el desfalco y el robo, hubiese resultado ser falsa, como consecuencia de que el autor del Capital no fue capaz de apoderarse de la esencia de la burguesía, como sí lo hizo en cambio con unos cuantos trazos geniales a la manera de Picasso o Chucho Reyes pintando sus gallos el Marqués de Sade. También habrían resultado inútiles las profundas investigaciones teóricas e históricas desarrolladas por Marx
sobre la formación de los precios comerciales primero, los precios de producción después y la tasa media de ganancia, la universalización del mundo y la organización de las regiones por el capital, la formación de una clase a nivel nacional, el tejido mundial por el mercado capitalista, la construcción del socialismo, de la clase dominante, todo un proceso civilizatorio que se forja por consenso gracias a la expropiación de los artesanos y pequeños capitalistas del campo y la ciudad, así como sobre la pelleja de los asalariados y bajo su oposición consentimiento. Igual sucedería con los capítulos del tomo 3 dedicados a explicar por qué el sistema bancario capitalista, que presta dinero por interés para que otros exploten más fuerza de trabajo y arranquen ganancias, no se compara sino en la forma a los viejos usureros que obtenían lucrativos intereses sin que hubiera otro límite para ellos que la subjetividad producida en la correlación de fuerzas de cada coyuntura. Bien distinta de la ley que determina en el capitalismo desarrollado el tope de las tasas de interés en las tasas de ganancia de la industria. En fin, todos estos apuntes geniales y dialécticos de Marx en el tomo 3, que constituyen en su conjunto, si se mira bien la cuestión, la base teórica sobre la que se desarrolla de manera invisible y muchos años después toda la investigación de Gramsci a propósito del Estado moderno. Una investigación realizada incluso bajo la sombra de las prisiones del entonces novísimo régimen fascista, que no le impidió mirar la corriente de socialización que incluso en tales circunstancias puede apreciarse. Y a propósito de Gramsci, a los teóricos de la Tercera Internacional Comunista les ocurrió, con su visión finalista del capitalismo de los años 20 del siglo pasado, que fueron incapaces de observar entonces el resurgimiento del mercado mundial capitalista desde el nuevo Estado norteamericano. Pienso que haber decretado el carácter antihistórico del capitalismo, más que el de la burguesía, concepto que presenta problemas para el mundo moderno, según lo explican Jameson y Perry Anderson, ciega a algunos y les niega la posibilidad de descubrir sin prejuicios el proceso mediante el que el mercado capitalista se vuelve a transformar hoy formal y estructuralmente desde la hegemonía del poderío industrial chino. Aunque nunca significó más que la muerte para aquellos que la vivieron como asalariados, la cosa cada día resulta más insoportable, sí, pero se nos mueve constantemente y la revolución comunista se ve obligada a transitar por mediaciones históricas necesarias. Para cualquier aristócrata como el Marqués de Sade, que repentinamente se ve privado de su existencia libre de todo trabajo asalariado, la proletarización significa, ni más ni menos, el fin del mundo. Pero hay que tratar de que vea en ese cambio que pasa por su cuerpo la posibilidad objetiva de la nueva sociedad socialista, de que mire un poco a los obreros de las maquiladoras en Matamoros despertando, o a los trabajadores migrantes que le toman la medida al nuevo mundo revolucionado, o a los maestros de la CENTE. Lo que sí es verdad, y así termino, es que los problemas que presenta Jorge Veraza en su último libro dejan en evidencia la dificultad cada vez mayor de entender el mundo actual desde la teoría de la ley del valor trabajo. Y es que, como lo han hecho notar diversos teóricos, esta ya no rige más que por la fuerza y la violencia artificial en un mundo en el que el trabajo vivo resulta insignificante en relación a los agentes de la naturaleza y el trabajo muerto acumulado que intervienen en la producción social, los Grundrisse. El mundo de la ciencia y el general intellect. En tales circunstancias, insistir en la medida del trabajo humano abstracto desde el individuo para la regulación y articulación de todas las relaciones sociales resulta en sí un acto absurdo y terrorífico que continúa en grado sumo la irracionalidad de las formas del valor, donde asuntos sociales se expresan y comparan con cosas naturales, analizadas por Marx de manera dialéctica al inicio de su obra, El Capital. Muchas gracias.
Bien, Andrés Barrera iba a ofrecernos una ilustración de esta visión que tuvo el Marqués de Sade acerca de lo que son los burgueses, tal y como nos presenta Jorge Veraza. En la obra del Marqués de Sade, como ustedes saben, aparece una serie de monstruos, de depravados, de pederastas, violadores, abusadores, criminales, asesinos, torturadores, genocidas, y que han sido entendidos tradicionalmente en la cultura de esta sociedad como expresiones de lo que sería el fondo del corazón humano. Eso, nos han dicho, es lo que todos quisiéramos hacer, pero no nos atrevemos. Pero el Marqués de Sade presenta personajes que llevan a cabo todos esos excesos porque supuestamente ellos son libres y ellos sí son auténticamente humanos, porque lo auténtico del corazón humano es todo esto, toda esta basura, esta suciedad, esta podredumbre, esta degradación, es lo propio y lo característico del ser humano. Pero no se han fijado en un pequeño detalle que consiste en que lo que el Marqués de Sade está presentando ahí son comportamientos, actitudes, sentimientos, emociones propias de los que tienen el dinero, de los poderosos, de los que mandan. Son los amos que se pueden comportar así. Y lo que nos muestra el Marqués de Sade son los extremos hasta dónde pueden llegar la gente que tiene poder, la gente que tiene capacidad, la gente que se enriquece del trabajo ajeno, la gente que vive de la explotación, la gente que vive de la opresión, hasta dónde tiene que ser capaz de llegar, cómo se pueden comportar. El Marqués de Sade nos está entonces, está denunciando cómo es el enemigo, cómo son los explotadores, cómo son los opresores, cómo se comportan, de qué nos tenemos que cuidar. Pero esto sí lo ven ustedes, ha sido invertido y ha sido interpretado como si el Marqués de Sade nos recomendara, nos dijera que si queremos ser libres, auténticamente humanos, entonces deberíamos comportarnos así. Y si no lo hacemos, es porque nos falta valor, porque nos falta carácter, o porque no tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero si pudiéramos, así nos comportaríamos. Bien, esta tergiversación, esta inversión, pues resulta sumamente adecuada y resulta más bien un elogio del capitalismo, una naturalización, una recomendación de que así como son los explotadores, así es como tiene que ser la vida por siempre. Bien, la próxima semana, aprovecho para recomendarles, justamente de hoy en 8, también a las 3 de la tarde, se va a presentar este libro, Economía Política de la Devastación Ambiental y Conflictos Socioambientales en México. La devastación ambiental, junto con la devastación social, la devastación moral, la devastación política, psicológica, comunicacional, todo esto ha sido una característica propia de lo que ha sido el neoliberalismo. Este es un tipo de capitalismo que desde hace 4 décadas se ha hegemonizado en todo el mundo y ha producido todos estos efectos. En este libro se nos habla de cómo es que el capitalismo funciona de tal manera que produce este tipo de comportamientos, cómo es que el tipo de ética que propicia esta situación, este tipo de capitalismo, y una serie de casos concretos como los transgénicos, como la contaminación, la destrucción del agua, de condiciones de vida de la población, los basureros que inundan todo el país y que destruyen las condiciones de vida de la población impunemente. Resulta que todos estos efectos han sido calculados, premeditados, han sido previstos como costos necesarios, son negocios que implican
gastos, que implican costos que los empresarios, que los políticos simplemente tienen manera de no asumir mediante una serie de reformas legislativas, de manipulaciones económicas, manipulaciones políticas. En fin, todo esto ha sido planeado, destrucciones, masacres de poblaciones en donde la gente se opone a que pongan un basurero que les va a envenenar el agua, que les va a destruir la tierra, el aire, y simplemente se calculan masacres, se envían ya sean sicarios, bandas de narcotraficantes o simplemente el ejército o la policía para que acalle esas protestas y entonces se puedan llevar a cabo esos grandes negocios, minas a cielo abierto, tiraderos, basureros también a cielo abierto que contaminan el agua, industrias que van a destruir el agua, que van a contaminar, que van a envenenar el consumo de la población, o vamos a sembrar transgénicos que supuestamente van a permitir la alimentación más barata y más abundante de toda la población, pero que en verdad nos están envenenando. Todo esto se suscribe, se decide fríamente, a veces en despachos, así como las torres de Santa Fe, muy lujosas, o se decide a veces en cantinas, a veces de lujo por supuesto, o en prostíbulos también de lujo, o en grandes cabarets que también se multiplicaron durante todo este periodo, en centros nocturnos, donde llegamos a acuerdos entre empresarios, entre políticos, gángsters, traficantes, asesinos de toda la haya, pero con mucho poder, líderes sindicales, banqueros, grandes comerciantes, grandes inversionistas, no solo nacionales, también extranjeros. Todo esto es calculado, es programado fríamente, ¿no? Este tipo de gentes, ¿de qué están hechos? ¿No? ¿De qué consistencia, de qué madera están hechos? ¿Cómo sienten, cómo quieren, qué tipo de placeres tienen ellos, hasta dónde pueden llegar en sus vidas privadas, cómo es su moral, a qué tipo de excesos deben estar dispuestos como para poder llevar a cabo este tipo de negocios. Bueno, este es otro lado, es otra dimensión de lo que nos ilustra este libro. La devastación ambiental es especialmente ilustrativa de los excesos, hasta dónde pueden llegar las políticas genocidas fríamente planificadas. Bueno, pero esas son decisiones tomadas por personas de carne y hueso, por personas que se van a beneficiar, que calculan, que meditan, que planifican, que calculan hasta el mínimo detalle de todos estos actos. No es la gente que va a tomar en la mano la pistola, que se va a encargar directamente de torturar a los dirigentes sociales que se oponen a estos planes. Es la gente que simplemente paga porque se haga y que decide y planea y elige a quién va a enviar para que se encarguen del trabajo sucio, pero que ellos tienen perfecta conciencia de todo lo que esto implica, de cuánta gente se va a morir, de cuánto nos va a costar reprimir tal o cual expresión de protesta. Todo es cuestión de inversiones, son negocios. Bien, esta asociación entre el poder y el dinero es lo que le quita el límite al afán de ganancia, al afán de lucro. Cuando el afán de poder tiene el signo del dinero, es ilimitado, es infinito también en términos morales, también en términos emocionales, en términos sexuales. Bueno, esto es lo que vio el Marqués de Sade en su tiempo, es lo que se dejó ver en aquella coyuntura que le tocó vivir de la Revolución Francesa, así como se comportó la burguesía, como él lo vio en su tiempo, es como se comporta hoy a ojos vistas, ¿no? No es casual
que una de las principales directrices del gobierno actual sea el combate contra la corrupción, sean los que sean los resultados de esa estrategia. Esto es significativo del tipo de capitalismo, del tipo de personas que han estado llevando a cabo las medidas que han puesto al país en la situación en la que actualmente se encuentra, ¿no? Bien, esto es lo que con más detalle, con más colorido, con más datos, supongo que nos habría comentado Andrés Barrera, porque él es un investigador que se ha dedicado a estos temas desde hace muchos años, y son investigaciones al servicio justamente de las poblaciones, de las movilizaciones, de los movimientos de protesta en contra de estas acciones de los poderosos. Andrés Barrera, como Jorge Veraza, formó parte del grupo fundador y dirigente de la editorial Ítaca, y también, desde luego, de los autores principales de esta casa editorial. Bien, le dejo entonces la palabra a Jorge Veraza. Pues mucho gusto de estar con ustedes y presentándoles este libro, Bresac o la sátira de la burguesía, y agradezco la presencia de ustedes y sobre todo agradezco la lectura tan atenta y aguda que hicieron del libro tanto David Moreno, que es su editor, como mi amigo Mario Rivera Guzmán, y me pareció muy interesante el modo en que especialmente él leyó el texto. No tengo tiempo, hay muy poquito tiempo como para polemizar, porque no estoy de acuerdo en la manera en que ve la tesis principal del libro, pero me resulta muy interesante. Lo estuvo leyendo con mucho cuidado y tratando de discutir puntualmente. Solamente diré que de entrada no. Actualmente, a mi modo de ver, el capitalismo no está en crisis. Y de ahí en adelante todo lo demás pues son deducciones que yo no sostendría, ¿no? Hay una crisis económica del capitalismo. O sea, dentro del capitalismo hay una crisis económica, pero el capitalismo en cuanto tal, claro que no está en crisis. El capitalismo está bollante, potente, ¿verdad? Hay cierta crisis de la hegemonía de Estados Unidos, y bueno, todavía decir crisis de hegemonía de Estados Unidos todavía es lejos. Se encuentra debilitada, se encuentra en disputa, no está en crisis. Y el potente capitalismo ruso y el aún más potente capitalismo chino demuestran a las claras que el capitalismo no está en crisis, sino que todavía le queda bastante aire. Entonces hay que tratar de pensarlo según las paradojas que de hecho muestra. Muy paradójico, no está en crisis, pero sí está en decadencia. Son dos cosas distintas. Y toda su decadencia, en primer lugar, va en nuestra contra, de manera sádica, brutal, y de eso es de lo que he querido advertir a todo el mundo, ¿no? Sabe por anticipado, encuentra a un personaje, construye un personaje que refleja a la burguesía que él conoció en un contexto peculiar, en donde la burguesía se comporta completamente hipócrita frente al pueblo, al cual lo llevó, lo invitó a participar en la revolución, y después se encarga de ir masacrando también al pueblo. Entonces, este doblete, para decirlo en resumen, pues obedece a ciertas concepciones teóricas, a ciertos intereses económicos, a cierta ideología y a ciertas dimensiones psicológicas de la burguesía, que todas ellas Sade intenta concentrarlas en el personaje Bresac, del cual hace la sátira.
es decir, lo presenta en todo su poder, en toda su brutalidad, casi haciendo su apología, pero justamente porque quiere criticarlo para que tú como lector digas, pero esta es una pinche enormidad, esto es lo que se nos viene encima. Bueno, total que, ¿por qué ocuparme con tanto detalle de Bressak y de estos escritos del Marqués de Sade? Pues, por un lado se trata en este libro de una interpretación literaria. Hay una obra escrita por un autor, una novela, bueno, cómo está dicha, qué quiere decir. Luego hay una crítica literaria, pero luego el libro combina con estas dos disciplinas, vamos a decir, combina la crítica política, tomando partido por los eventos, los hechos reales, no por la letra, no por el estilo de Sade, sino por el contenido que él refiere. Hay una crítica de la ideología que interpretó a Sade, de la ideología de los personajes de Sade, de la posible ideología de Sade, de la ideología de la burguesía en su conjunto, una crítica de la ideología, una crítica de la psicología, especialmente de estos personajes construidos por Sade. ¿Por qué les construye esa psicología y de dónde está arraigando? ¿No? ¿En qué se basa Sade para decir que sienten y piensan de cierto modo? Y, bueno, ¿qué piensa Freud de esos personajes? Y cómo se equivoca al pensarlos, pero Sade atina en la psicología de esos personajes al construirla. Hay una crítica de la cultura, hay una crítica de la economía política aquí involucrada, una crítica de la sexualidad y de la vida cotidiana, una crítica de la historia y de la biografía del propio Sade. Bueno, entonces a mí me pareció que justamente el ocuparme de dialogar con Sade posibilitaba hacer todo esto. Por eso es que dije, pues es muy importante discutir de esta manera, dialogar de esta manera con Sade, porque ningún otro autor posibilita esta amplitud, esta omnilateralidad para criticar al capitalismo contemporáneo. Así que tendríamos un ejercicio, eso es lo que tenemos en el libro, un ejercicio de crítica global de la sociedad para desentrañar la esencia de lo que Marx denominaría una personificación social e histórica. En este caso, la burguesía como personificación, pero no solo como personificación económica, sino personificación en todas las dimensiones del modo de producción capitalista, sus dimensiones económicas, cotidianas, sexuales, psicológicas, culturales, sociales, políticas. ¿Cómo se habrá de desplegar el sujeto dominante de esta sociedad? Esto es lo que nos posibilita la lectura de Sade y comentada en este texto de Bressak o la sátira de la burguesía. Observar a esta personificación tanto en sus dimensiones prácticas, omnilaterales, como en sus dimensiones ideológicas. Más o menos así están repartidos los capítulos del texto. Hay que recordar que este es justamente la intención de Marx desde 1844, expresamente planteada en sus manuscritos filosófico-económicos o económico-filosóficos, así denominados. El construir, el desarrollar una crítica global de la sociedad, y lo primero que aporta como base sólida para esta crítica global de la sociedad es la crítica de la economía política. Marx no quiere reducir
su discusión, su crítica a la burguesía, a la crítica de la economía política, sino que por ahí comenzamos, porque esta es la crítica más importante y la que sustenta a las demás, pero hay que discutir a la burguesía en otras dimensiones. ¿Cómo hacerlo? Y recordemos que es admirador de las novelas de Balzac, de la comedia humana, y precisamente porque posibilitaría este fresco de la sociedad burguesa de su época, hecho por Honorato Balzac, en los banqueros, los usureros, la prostituta, el padre de familia, las jóvenes que están tratando de encontrar marido, etc. Todas las dimensiones de la vida cotidiana, a nivel de la política, a nivel policíaco, a nivel criminal, a nivel, en todos los niveles, posibilitaría, le parece a Marx, al reconstruir todo este fresco de la sociedad en su conjunto, posibilitaría hacer una crítica global de la sociedad, algo que ya inicia en clave literaria y aristocratizante el propio Balzac. Pero ocurre que ¿de dónde aprendió Balzac eso? Lo aprendió de autores franceses previos, de la novelística francesa previa, pero sobre todo del Marqués de Sade. Un poco silenciado, pero se nota claramente en La piel de Zapa, novela muy conocida de Balzac, la influencia del Marqués de Sade. Tanto o especialmente en Los crímenes del amor. Es un cuadro de unas 12 novelas cortas en donde se presenta la totalidad de la vida francesa de aquel entonces. También en tono satírico, también seguramente pudo haber leído Balzac, Justin y la filosofía del tocador. Así que con este bagaje se le ofrece a Balzac la sugerencia de ¿por qué no hacer esta gran reconstrucción de la vida social? Ya las novelas históricas de Walter Scott, inglés, ya avanzaban en este intento de que la novela tratara de reconstruir la sociedad en su conjunto. Bueno, pero la crítica científica que requiere el proletariado para su revolución no puede acotarse, no puede reducirse a la crítica literaria de la sociedad. Hay que tratar de desarrollar esta crítica en todos sus planos, pero claro, la literatura está presentando ya el esquema de cómo podría ser hecha, los engranajes principales, las ligas principales, de cómo desarrollar la crítica de la economía política hacia la crítica de la política, hacia la crítica de la cultura, hacia la crítica de la psicología de la sociedad burguesa, y eso es lo que tenemos muy avanzado en la sátira de Sade a la sociedad burguesa, a la modernidad en su conjunto, pero especialmente dentro de la crítica de Sade a la modernidad capitalista y del antiguo régimen en su conjunto, muy especialmente en la sátira que Sade hiciera de la burguesía, en la figura puesta en pie de Bressak. Ahora bien, vale la pena resaltar que el cuadro que hace, la imagen que presenta Marx de la burguesía en el capítulo primero del Manifiesto del Partido Comunista como una clase histórica y progresista, es la dimensión fundamental de esta clase y la está retratando en su momento revolucionario. Pero esta no es la idea completa de Marx acerca de la burguesía, de ninguna manera. La idea completa es dialéctica, es progresiva y antiprogresiva.
progresiva, histórica y antihistórica. Es profundamente decadente. O sea, los progresistas liberales que han querido ver en Marx a un espejo de ellos, pues están equivocados, ¿no? Y luego cuando los nihilistas y los críticos nihilistas del capitalismo tratan de despreciar a Marx o le achacan eurocentrismo porque también es progresista y ensalza a la burguesía, pues están completamente, son unilaterales, son de mala fe y no han leído completamente la expresión de Marx sobre la burguesía. Por ejemplo, Mario acaba de recordarnos el hecho de que la burguesía entró en la escena histórica chorreando de sangre y lodo por todos los poros, como dice Marx en el capítulo 24 del tomo 1 del Capital, la acumulación originaria. Pero en el mismo tomo 1 del Capital tenemos los atropellos que comete la burguesía contra la niñez y contra los obreros en la jornada de trabajo, en su alimentación, en el capítulo 8 o en el capítulo 13, que tienen que dormir debajo de la máquina o comer junto a la máquina y viendo deformadas sus manos, enfermándose por el olor pestilente, etc. O tenemos en el capítulo 23, en donde Marx hace la ilustración de la ley de la acumulación capitalista, no solamente para la producción, sino también para el consumo y en la vida cotidiana, y entonces en la formación de urbes, así como la nuestra, que simplemente pues, es contra todos nosotros, que el capitalismo construye sus edificios, sus dobles, sus segundos pisos, sus formas de transporte y de intoxicación. O tenemos finalmente el cuadro general, la idea de Marx y muy puntualmente recogida por Engels en el socialismo utópico, el socialismo científico, de que la burguesía, el capitalismo en su conjunto funciona de una manera contrastada, dialéctica, contradictoria, como una racionalidad parcial y entonces progresando, pero según una irracionalidad global, que es justamente lo que en ciertas coyunturas históricas o en ciertas épocas prevalece, como durante la época neoliberal, y entonces nos muestra a la burguesía como una burguesía antihistórica, tal y como en un inicio fue histórica contra la monarquía, pero antihistórica en contra del capitalismo en el momento de la Revolución Francesa, cuando la retrata Sade. Bien, por eso es que nuestras épocas, actual con la de Sade, se pueden espejear y podemos ver en el retrato que hace Sade, Satie o de Bressac, el retrato de la burguesía neoliberal contemporánea. Hasta ahí dejo. Bien, pues el tiempo se nos terminó. Los invitamos. Como ustedes dieron cuenta, lo que Veraza lleva a cabo es una lectura marxista de la obra de Sade. Es una propuesta de relectura, entender a Sade de otra manera, y esa otra manera está basada en una investigación, un desarrollo de la teoría de Marx. El día de hoy, a las 6 de la tarde, va a haber una plática justamente sobre la relación entre Marx y el marxismo en el siglo XXI. Por hoy tenemos la obra de Jorge Veraza, conjunto, como hemos aquí platicado, con un descuento